y a todos los participantes que se conectaron hoy a este Ateneo mensual. Y bueno, tengo, la verdad que es muy grato tener a Pablo como invitado. Él es profesor de historia por la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad del Centro de la provincia de Buenos Aires. Es magíster en estudios sobre ciencia, tecnología y sociedad por la UBA. Y también es doctor en historia, se doctoró en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Tiene una trayectoria docente amplísima. En la UBA es docente a cargo de Historia Social de la Ciencia y la Tecnología en la Maestría de Política y Gestión de la Ciencia y Tecnología. Y también es docente en el área de Metodología y Epistemología de las Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad del Centro. También es un activo investigador y tiene muchas publicaciones. Él está investigando en el área de historia social de la medicina en la Argentina, particularmente entre los siglos XVIII y XX. Y dentro de este campo disciplinar, él se focalizó en el análisis de las instituciones científicas durante el siglo XIX. Y en particular tiene mucho investigado sobre la historia del Círculo Médico Argentino. Entonces, sin mucha más presentación, le agradezco a Pablo que esté acá y bueno, los invito a escucharlo. Tenés toda la palabra, Pablo. Les pido si pueden silenciar los micrófonos y en todo caso, bueno, las preguntas se las hacemos cuando él termine la primera parte de exposición. Bueno, ahí vamos. En principio, chequear si se me escucha bien. Intuyo que sí. Em, no agrego mucho más a lo que dijo Alejandra. De mi parte, agradecimientos. En principio, a Jorge y a Alejandra por la invitación. Con Alejandra nos conocemos de hace varios cursos y varios seminarios que ella en distintos espacios ha tomado respecto de historia de la ciencia y de historia social de la medicina. Y bueno, un poco estos temas fueron madurando como fuente bibliográfica en el marco de esa salida docente. Un espacio interesante que se ha abierto a la reflexión sobre todo de estos tipos de temas, mayormente asociados a historia social de la medicina, a humanidades médicas, es la vieja y querida Escuela de Humanidades de la Universidad de San Martín, que ha dado el espacio para armar seminarios de doctorado, propuestas que permitan recuperar con algunas discusiones bibliográficas, algunos temas de agenda, justamente temas tales como los que proponemos hoy acá, historia, enfermedades, palabra, narrativa, percepciones de las enfermedades en registro histórico. Y ahí vamos armando una propuesta docente, algunos ejes temáticos que vamos reorganizando seminario a seminario, vamos aprendiendo seminario a seminario. Em, como dijo Alejandra, yo hace muchos años, cuando yo arranqué esto hace unos 30 años atrás, 27, 28 años atrás más o menos, la moda era estudiar instituciones en el campo de la historia de la medicina clásica, sobre todo en el siglo XIX, principio del siglo XX, porque no había mucho escrito al respecto. Entonces había que ir a los archivos y trabajar con esas temáticas. Los temas se fueron profundizando. Claro, historia de la medicina es un campo que si bien en Argentina no se conoce mucho, es formidablemente extenso, es enorme, tiene una complejidad, una variación, unas tonalidades a nivel internacional, igual que sociología de la salud y la enfermedad, sociología médica, igual que antropología médica, igual que filosofía de la medicina, son campos de una magnitud formidable. Entre esas magnitudes, empezamos a encontrar algunas tensiones. No es lo mismo hablar de historia de la medicina que de historia de las enfermedades. Y acá nos vamos aproximando un poco a los ejes ¿no? de la propuesta, tanto de la SAMEN como de los ejes de reflexión, de charla que propusimos. No es lo mismo historia de la medicina clásica que historia de las enfermedades. Y ahí se va
poco a poco abriendo un espacio, visibilizando la problemática de las narrativas, de las percepciones de la enfermedad en registro histórico. ¿Mm? En rigor de verdad, nosotros tenemos un pool de autores que hemos ido tomando nota, tanto para la actividad de investigación como para la actividad docente, y son ese pool de autores lo que un poco tomamos como puntal de partida también para esta charla. Quienes a mi gusto y los artículos están a disposición de los amigos y amigas que están hoy participando, han traído una discusión interesante sobre estos temas. Son un artículo de mediados de los años de 1980 de un historiador británico ya fallecido hace muchos años atrás, muy dinámico en el campo de la historia de la salud y de la enfermedad, que se llama Roy Porter. Él hizo un aporte muy clave en aquella época respecto de las diferencias entre estudiar saberes médicos, tecnologías médicas, espacios médicos, los hospitales, los laboratorios, los anfiteatros, las morgues, las atenciones domiciliarias en las casas, y estudiar la percepción de la enfermedad de los pacientes, ¿verdad? Dijo, son dos cosas muy distintas, muy importantes las dos. Acá no vamos a hablar mal de la historia de la medicina, vengo de ahí, mal haría en cargar las tintas sobre ese eje argumental. Pero sí Roy Porter muy tempranamente marcó algo a modo de un programa de trabajo, una agenda de trabajo que poco a poco ha ido teniendo algún eco en el campo de la historia social, de la salud y la enfermedad, que es indagar específicamente las percepciones de un amplio abanico de temas asociados a la enfermedad. El dolor, la enfermedad en sí misma, las percepciones familiares de un cuerpo que está en una situación de dolor o afectado por una enfermedad crónica o por una enfermedad aguda o por una situación de muerte inminente. En fin, el abanico puede ser amplio. ¿Qué palabras, qué lenguajes, qué discursos, cómo se disponen los grupos familiares, los vecinos, las localidades respecto de determinados tipos de dolencias? No solo dolencias, enfermedades individuales, puntuales, pueden ser también pandemias. Imagínense la cantidad de trabajos que se han escrito sobre las percepciones de cosas tales como las fiebres amarillas, la fiebre tifoidea. Bueno, acá sobre la fiebre amarilla, y sobre el cólera en Buenos Aires hay muchos trabajos, sobre la tuberculosis también. Eh, entonces, en ese sentido, ese texto que se llama Patient's View, la mirada de los pacientes, marcó un parteaguas, marcó algo importante. Separar lo que es del orden de la historia de la medicina del orden de la historia de las enfermedades. ¿Por qué? Bueno, porque son dos historias a esa altura que si bien se necesitan, en términos de historia de la medicina, siempre hay una especie de quién es primero, si la enfermedad o el médico, y en este sentido créanme que hay verdaderos debates partisanos entre sociólogos e historiadores, de si la mirada médica, como dijo Foucault en algún momento, crea al paciente, crea al enfermo, o si el enfermo crea la mirada médica. Sigues viendo debates y lo seguirás viendo al respecto. Aquel viejo artículo de este historiador británico marcó una agenda, marcó una serie de preocupaciones y sobre todo la maduración de un campo. Dijo con mucha claridad que la historia de los pacientes, las historias de las narrativas que los pacientes tienen de sus enfermedades, es un campo legítimo en sí mismo, un campo que merece una identidad propia. No es el único. Los años 80, por motivos que si quieren ahora en breve podemos charlar, la segunda parte del siglo XX, los años 1945, 1950, hasta fines del siglo XX, es un momento muy especial, digamos, para este tipo de aperturas de agenda, dio justamente
cuestionamientos a las miradas biomédicas, cuestionamientos a los saberes médicos desde distintos puntos de vista. Entonces, en ese contexto, no solo en la historia, en la historiografía se abrió un espacio para escuchar las narrativas de los pacientes, los discursos de las personas que enferman y cómo manifiestan esa enfermedad, cómo se manifiestan respecto del dolor, ¿m? Cómo se manifiestan respecto del miedo, de la angustia, de las posibles curas que dan. Son varios los temas que están incluidos en las percepciones de la enfermedad. Otro autor muy dinámico, quizás este sea un poco más conocido que Roy Porter, es un historiador creo que es norteamericano, Charles Rosenberg, que escribió muchísimo, y hasta no hace mucho seguía escribiendo. A fines de los años 1960, 1970, él también ya rescataba esta necesidad de separar una historia de las enfermedades de otras posibles historias dentro del campo de la salud y la enfermedad, dentro de las historias médicas clásicas. Y al mismo tiempo, él señalaba algo más. Decía, si no recuerdo mal, es importante rescatar las percepciones, las representaciones, los discursos, las palabras, el ideario con que las personas intentan comprender esa pregunta crucial de ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me agarró cólera? ¿Por qué a mí me agarró, si estuviéramos a fines del siglo XX, HIV? ¿Por qué me agarró tifus? ¿Por qué me agarró tuberculosis? ¿Por qué tuve el accidente laboral que tuve? ¿Mm? Entonces, Charles Rosenberg decía, no es lo mismo una historia de las enfermedades clásicas, la historia de la gripe. Hay mucho escrito al respecto, la historia de la fiebre amarilla. Decíamos hace un rato la historia de la tuberculosis, la historia de la peste negra. Se ha escrito bibliotecas, anaqueles completos sobre ese episodio luctuoso de la humanidad en el siglo XIV europeo, sino que además de seguir en los registros históricos una determinada enfermedad y cómo ha afectado a un grupo poblacional, sea a un barrio, a una sociedad, a una ciudad, a un país completo, a una región, Europa, es importante recuperar, decía Rosenberg, las percepciones que las personas han tenido al respecto. Cómo diría cómo gestionaron, porque es un poco el vocablo que se suele utilizar en las traducciones, pero en castellano queda medio feo decir, o tiene alguna resonancia, algo parca, decir algo problemática, decir, gestionamos algo de la enfermedad. Es más bien burocrático eso. ¿Cómo dialogamos, cómo interactuamos, cómo nos armamos una representación sobre la enfermedad que nos ha tocado puntualmente abordar? Charles Rosenberg así se hace famoso con una serie de artículos en los que propone la metáfora del encuadre. La traducción sería el encuadre de las enfermedades. Sus planteos son bastante clásicos al respecto. Él dice, no hay que pelearse con aquellos médicos que tienen una mirada más positivista y que creen que lo único que vale la pena es recuperar el lactante biológico de la hepatitis, de la gripe, ¿sí? De la tuberculosis, en fin, la que fuera. También es importante recuperar las narrativas. Acá un poco nos conectamos con el nombre, el ideario de la sociedad. También es importante recuperar las percepciones de los pacientes. Esto él lo llamó encuadre. ¿Por qué? Bueno, porque percepciones y enfermedades tienen una relación tensa, dice Charles Rosenberg. Y lo mejor que puede estar haciendo un historiador, una historiadora que quiere indagar sobre estos temas, es intentar recuperar justamente esa tensión, cómo se le pone palabra a una determinada dolencia, una determinada condición, qué sé yo, los que tenemos más o menos 50, 50 y pico años y crecimos con la pandemia de el HIV,
Esto es un tema que de alguna manera lo tuvimos casi como protagonista de nuestras vidas. ¿Sí? Intentamos como generaciones que fuimos conviviendo con la expansión a nivel internacional, a nivel local también del HIV, cómo, cómo representar en nuestros discursos, en nuestras hablas, cómo afrontar ese tema, ¿m? Tanto en términos personales, aquellos grupos, aquellas personas que le ha tocado llevar esta dolencia, como la sociedad en general. La cantidad de obras de arte, la cantidad de exposiciones, de literatura, de muestras fotográficas que se han hecho respecto de justamente la pandemia del HIV muestra esta tensión entre cómo las personas o los grupos ponen palabra a la enfermedad que les toca transitar en su vida. Charles Rosenberg trae la metáfora del encuadre, Roy Porter trae la necesidad de recuperar la historia de las percepciones de las enfermedades. Roy Porter dice que esto es parte de un programa historiográfico que él llama historia desde abajo, from above. ¿Por qué? Bueno, porque los británicos durante buena parte del siglo XX cultivaron un tipo de historia social que le dio a los actores sin palabras, a los actores subalternos, toman esta categoría de Antonio Gramsci, esta categoría marxista de Antonio Gramsci, les dio un espacio importante. Y así surgen historias de las mujeres, historias del trabajo, historia de las colonias, en fin, todo actor que hubiera quedado subsumido, invisibilizado, si quieren, en una narrativa dominante, hegemónica, se le propuso la contrapropuesta, valga la redundancia, de rearmar una agenda historiográfica de aquellos grupos que quedaran fuera de esa mirada hegemónica. Los pacientes fueron uno de los puntos directos de esta mirada. ¿Ah? Sobre todo a partir de los potentes movimientos, las potentes organizaciones que se dan de pacientes desde los años 1950, 1960 en adelante, decíamos hace un rato, ¿verdad? Hay mucho trabajo sobre esto. Yo a esta altura recuerdo uno de un capítulo muy largo de Michael Tenzi y Anne Hardy en un libro que se llama La historia de la tradición médica occidental entre los años 1800 y los años 2000, digamos, la historia de la moderna biomedicina en esos dos siglos. Ellos cuando hablan de fines del siglo XX dicen que es la era en la cual, sobre todo en la época de la Guerra Fría, en las principales metrópolis médicas internacionales, es la era en la que de la judicialización de la medicina. Es la era en donde grupos de abogados, grupos de pacientes activos comienzan a reclamar abiertamente por sus derechos, denunciando, sobre todo en Estados Unidos se da este movimiento, se da justamente la denuncia de maltratos burocráticos, en fin, ausencias de tratamientos, toda una serie de zonas negras en el marco de la antigua relación médico-paciente. En el marco de que eso estaba ocurriendo en la biomedicina clásica, la medicina de todos los días, es esperable que en las facultades de ciencias médicas, en las facultades de ciencias humanas también, fuera floreciendo un movimiento para intentar recuperar las posiciones de los pacientes, las percepciones de los pacientes e intentar armar una agenda propia respecto de lo que serían las historias clásicas, las historias de los hospitales, las historias de las profesiones médicas, de los procesos de profesionalización, las historias de los médicos, las historias de las enfermeras, las historias de los cirujanos, en fin, hay muchísimas subhistorias ahí adentro. Historias de las percepciones de las enfermedades, pues. Y un, un tercer autor que utilizamos, y ya con esto tendríamos ahí un pool importante de autores, eh, como para charlar, nombramos a Roy Porter, nombramos a Charles Rosenberg y la metáfora del encuadre, es alguien que quizás ustedes hayan sentido nombrar, que ha tenido mucho, mucho, mucho impacto
que se llama Arthur Kleinman. Es antropólogo, es médico, y dado que está mi esposa en la charla, que es antropóloga, que se dedica a antropología de la medicina, vamos a mencionar a Arthur Klein. Arthur Kleinman escribe hasta ayer, digamos, es una persona que está activa, durante muchísimo tiempo y eventualmente creo que sigue activo y él se hace muy famoso con un texto que también a principios de los años 80, mediados de los años 80, hace un aporte fundamental en paralelo con el texto de Roy Porter. Es como si la década a fines de los 70, principios de los 80 justamente hubiera estallado, hubiera aflorado. El problema de la palabra, de la narrativa, de las percepciones, de los discursos con los cuales se interpretan las enfermedades, las dolencias, si dirían en Brasil. Kleinman tiene varios textos. Nosotros hemos trabajado en los seminarios con uno. Recuerdo que Alejandra lo ha discutido en alguno de los trabajos que hizo para esos seminarios, lo hemos discutido en clase también, que es Narrative Illness, las narrativas de las enfermedades. Como verán, tiene el antiguo conductor Verugo Carámbula, diría Alcoyana, Alcoyana, tiene mucho que ver con los planteos centrales de la sociedad. Arthur Kleinman es de aquellos, y fíjense que cómo está empoderado su mirada, es decir, es antropólogo y es médico, ¿no? Con lo cual cruza, se mueve tranquilamente en esos dos mundos, y él siguiendo a miradas funcionalistas, como las de Parson en Estados Unidos, la sociología parsoniana, elabora la necesidad de encuadrar justamente las percepciones de las enfermedades en el marco de lo que son las narrativas culturales en las que está inscrito un determinado paciente. Él recupera una tríada de conceptos al inicio de ese texto, ya que está el texto disponible para quien lo quiera, que son enfermedad, trastorno y dolencia. Él dice, son tres caras no diríamos de una misma moneda, pero imagínense una figura a tres caras, a tres bandas, ¿no? Y son justamente tres aspectos de una misma problemática que coexisten. Enfermedad es el modo en el que en castellano, en los países de habla castellana, una persona, una familia, identifica determinados síntomas en uno de sus miembros, en una persona que está atravesando, pongamos por caso, dado que hablábamos de HIV a principios de los años 80. ¿Mm? Trastorno sería el tipo de discurso con el cual el saber médico, la profesión médica, aborda el estudio, el análisis, de esa condición, de esa situación. Y dolencia lo deja para aquella percepción de carácter colectiva, ¿no? De carácter más social. Si tuviéramos a mano algo de la sociología de Durkheim, diríamos el hecho social de la enfermedad. Claramente, una pandemia como fue la del HIV a principios de los 80, ustedes se acordarán las imágenes monstruosas que la prensa desinformada y un poco amarillista hacía correr en aquel momento con yo me acuerdo de algunos titulares en revistas como la vieja revista Humor de mediados de los años 80 que hablaba de la peste rosa. Fíjense qué denominación tan fuerte en términos colectivos, en términos culturales amplios, para afrontar el hecho de una pandemia como la que estaba llegando en aquel momento. En Estados Unidos fue algo más fuerte. En Estados Unidos y de la mano de ciertos grupos cercanos a quienes era la primera dama en aquel momento, la esposa de Ronald Reagan, apareció el concepto cáncer gay. Yo no sé si seguramente lo habrán escuchado porque, bueno, fue un concepto muy fuerte y era la manera en la que un grupo, una colectividad
con un conjunto de valores bastante conservadores, si se quiere, bastante problemáticos, bastante, eh, a mí yo diría racistas, pero bueno, intentamos un poco eh, esquivar esa palabra, denominaba a una pandemia que estaba llegando y que en Estados Unidos hizo estragos. Entonces Arthur Kleinman justamente nombra varias veces los procesos de cómo la sociedad norteamericana fue haciéndose de, entre otras, de la percepción del HIV. Arthur Kleinman dice, es importante a la hora de abordar una, el estudio de un periodo, de una enfermedad, de una dolencia concreta, tener esta tríada bien aceitada, bien visibilizada. Una cosa es lo que siente la persona que está comenzando a desarrollar una enfermedad, síntomas específicos, sus dolores, sus limitaciones, los cambios de vida que le lleva a hacer este tipo de enfermedad. Otra cosa es el lenguaje con el que el médico, grupo de médicos, médicas o grupo de médicas aborda en el cuerpo de esa persona enfermando el estudio, el análisis, el seguimiento, la clínica, ¿no? El tratamiento en última instancia. Y otra cosa es el lenguaje con el que la sociedad en su conjunto intenta, a veces con mayor fortuna, a veces con menos fortuna, interactuar, desarrollar esas percepciones. Kleinman, Porter, Rosenberg, tenemos ahí tres autores que, créanme, son plenamente afines y amigos de la agenda que, según me contaba Jorge, se desarrollan y se dan a discusión mes a mes aquí en la SAMEN. Algunas, hay mucho para decir y hay mucha bibliografía. Mm, no quiero aburrir con esto. Algunos de los problemas que se dan en el registro histórico, que siguen siendo problemas clásicos, acaso algunos de los problemas más difíciles de resolver, parecieran los más sencillos y son los más difíciles, es el problema de fuentes. Nosotros, parados a fines, en algún momento, a fines de algo que llamamos siglo XX, principio del siglo XXI, queremos ver qué pasó hace 50, 100 años, 500 años, 1000 años atrás con una determinada enfermedad. ¿Cómo reconstruimos esa percepción? A veces no nos quedan una fuente, un papel, a veces quedan muchas. A veces no queda ningún tipo de papel y quedan otros tipos de registros. El problema de las fuentes es, créanme, uno de los más complejos. Lo señala tanto Porter, lo señala Charles Rosenberg, a la hora de abordar qué pensó determinada persona hace 50, 100, 500, 1000 años atrás respecto de la fiebre, ¿m? Respecto de un dolor de muelas, respecto de una catarata que le estaba avanzando y le quitaba el ojo, respecto de una dolencia arrasadora, una pandemia arrasadora como la peste negra. O sea, entre otras cosas, y tenemos un ejemplo bien bonito que seguramente lo ubican. Peste negra, entre otras cosas, porque todavía es muy difícil identificar específicamente desde nuestras lecturas y nuestras categorías de la enfermedad cuál fue la enfermedad que afectó a esa parte de Europa. Tenemos bastante conciencia de que por las descripciones de los bubones que se formaban en las personas en ese momento, fue un tipo de, de, fue un tipo de parásito en los piojos de ratas que venían en los barcos, en los barcos de los mercaderes venecianos que comerciaban con la zona de la actual Siria-Palestina. Pero no mucho más, los debates siguen existiendo respecto a específicamente qué causó eso y qué nombre se le dio y qué representaciones del dolor y de la muerte generó. Y créanme que fue un hecho total. Algunos
algunos posibles ejercicios numéricos, nos están hablando de una caída demográfica poblacional en el mundo europeo de la época de casi la mitad de la población. Es decir, fue algo impactante en menos de 15 o 20 años. Fuentes. ¿Con qué nos informamos sobre algunas percepciones? Entonces, ahí en ese artículo Roy Porter abre un abanico de temas. Bueno, desde ya hoy por hoy, qué sé yo, que tenemos registros arqueológicos tan avanzados y técnicas arqueológicas tan avanzadas, muchas veces el estudio de algunos huesos que han quedado en cementerios nos permiten reconstruir algo de un posible acercamiento a las enfermedades, algunas veces a las manifestaciones de dolor que han quedado en algunos de los cuerpos. ¿M? A veces no hablamos de excavaciones arqueológicas, a veces hablamos de otros artefactos tales como pintura. En algún momento nosotros en alguno de los seminarios usamos una pintura de un, valga la redundancia, un pintor holandés muy poco conocido, y el nombre del cuadro era La medicina amarga, y lo utilizamos justamente para ver el poder de las representaciones respecto de lo que opinaban de algunas, en este caso no enfermedades, pero sí de algunas de las estrategias de cura, alguna de las medicinas. Y era un señor tomando, en la actitud de tomar un trago de una medicina, de una botella y escupiendo hacia el otro lado porque era evidentemente repulsivo lo que estaba tomando. Piensen también en pinturas como el cuadro de, ay, se me olvidó el nombre del autor, el cuadro de la fiebre amarilla, tan conocido, de 1871 en la ciudad de Buenos Aires. Es un pintor uruguayo que retrató parte de las escenas que vemos en la prensa de la época, no estoy recordando ahora el nombre. Es, digamos, este, de una potencia en cuanto a las imágenes muy, muy grande. Fuentes y cómo reconstruir esas percepciones son algunas de las problemáticas que tenemos. Bueno, ya he hablado mucho. Hay algunas cosas más para decir, pero más o menos estoy en los tiempos que habían sugerido Jorge y Alejandra, así que no quiero irresponsablemente irme por las ramas. En tal caso, en alguna otra futura charla podemos seguir con alguno de estos temas. Charlemos. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Abrimos la palabra, hagamos circular la palabra. Si alguien quiere hacer algún comentario, preguntar algo acerca de lo que escuchamos. Eh, Pablo nos dio un eje así de 3 autores que permiten remontarnos al origen de esta otra manera de hacer historia de la medicina, ¿no? Una historia que también tenga, no sea una historia tan clásica, sino que también tenga en cuenta la percepción, la representación social, los estigmas de la enfermedad. Eh, yo pensaba cuando escuchaba a Pablo que está tan encarnada culturalmente la enfermedad que hasta uno tiene formas normales de enfermarse y formas anormales de enfermarse, porque hay toda una cuestión social que indica en cada época, en cada contexto, qué está bien, qué tiene que ver con esta enfermedad y qué no. Eh, y Y, bueno, una cosa que me hizo pensar a mí personalmente, y ya dejo la palabra, es eh, la historia de la medicina y la historia mirada desde esta subalternidad o una mirada desde abajo, eh, hace por un lado a la historia en general, ¿no? Pablo, vos sos un historiador y la historia de la medicina es un gran aporte a la historia en general. Pero mi pregunta que pensaba era, bueno, ¿cómo, como herramienta para la formación del médico? La historia de la medicina y el enfoque de la historia social de la medicina, ¿en qué puede aportar hoy a un joven médico que está formándose? qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Eh, hay
una enorme cantidad de libros que debaten esto. Decir que aporta, en principio dar una respuesta positiva, que aporta. Las humanidades médicas en general hacen un aporte a los estudios médicos. En este sentido, son muchas facultades de medicina de Estados Unidos las que han hecho un esfuerzo cada vez más grande por dar en sus grillas de estudio, en sus grillas de materias, de seminarios, en sus colleges, espacios a las humanidades médicas. Esto sería como el movimiento más clásico, ¿verdad? Así que el impacto es, y ahora desarrollamos muy breve por qué, de dónde estaría ese impacto. No es menos cierto, lo más interesante, que lo opuesto también es algo cada vez más visibilizado. No son pocos los profesionales que vienen de las humanidades que reconocen que en su estudio y trato con las distintas variables de las biomédicas, justamente cambia su percepción, no solo de la medicina, sino de las propias humanísticas. ¿M? Aprenden medicina, vamos, no son médicos, pero sí aprenden los lenguajes médicos, de tanto estudiar lo que son el papel de los hospitales en la historia de la medicina, terminás sabiendo un poco de arquitectura hospitalaria, de las percepciones sobre los hospitales, de los usos de los hospitales, de las jerarquías profesionales dentro de los hospitales, de las interrelaciones dentro de los hospitales. Vamos, te empezás a volver un poco médico y empezás a comprender un poco mejor las luces y las sombras de esa formidable profesión que son las biomédicas en el marco de la tradición médica occidental. Así que la influencia es mutua. Quizás se ve un poco más, se visibiliza un poco más, porque hay muchos más médicos que les gusta la historia y hay cátedras de historia de la medicina acá, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA, esto se ve. ¿Por qué? Bueno, porque hay todo un movimiento que tiene que ver, me parece, con los temas que se tratan en esta sociedad, y todo un movimiento, sobre todo de mucha fuerza en Estados Unidos, casi obligado, de rehumanización de la medicina. En Estados Unidos es el país donde buena parte de los sociólogos que estudian sociología de la salud o de los antropólogos marcan que hay una curva, una suerte de asíntota de por un lado, profesionalización, burocratización, instrumentalización, y todo esto hace que los estudiantes de medicina estén cada vez en menos contacto con, tengan una mirada más técnica de el campo que se les presenta en sus intervenciones y estén cada vez más ajeno a la palabra de las personas que están interviniendo. La medicina en sí mismo, en este proceso de formación profesional, dicen muchos, se ha ido deslindando un poco de la percepción de los pacientes. Bueno, y además agréguenle en Estados Unidos el paradigma de la medicina privada. Agréguenle a esas tres curvas que estamos señalando algo que nosotros ya también estamos viviendo acá desde hace unas cuantas décadas, que es la creciente presión de la mercantilización en el mundo de la medicina, de la salud. Entonces, eso hace una presión muy fuerte que deshumaniza en parte este, el trato médico. El propio Arthur Kleinman va a rescatar lo duro que es la situación de tener que abordar un diagnóstico HIV, o alguna neoplasia, cáncer en Estados Unidos, sabiendo los costos que eso implica para la persona, para la familia, y que no siempre se pueden cubrir. Ya la dimensión económica de ese abordaje es de un peso en sí mismo traumático, por decirlo de alguna manera. Entonces, esa necesidad de rehumanizar tiene que ver con este intento, en algunos casos más logrado que en otros, de conectarse con todas las humanísticas, con la literatura para salir hacia la escritura, digamos, la poesía, la narrativa de las percepciones, con la historia, con la sociología, en fin, con las distintas humanidades que pueden aportar
la fotografía, la pintura, vamos, las distintas artes humanísticas que pueden, disciplinas humanísticas y artísticas que pueden aportar algo de una dimensión de rehumanización a las biomédicas. Y ese sería un porqué concreto de por qué está este cruce, Alejandra, esta fusión. Bien. Eh, ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Yo estaba, hola, perdón, buenas noches. ¿Cómo va, Estaba, Joaquín? ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Estaba pensando en esto de si la enfermedad genera la medicina, el médico genera la enfermedad, esto que comentabas, y pensaba en la medida en que la enfermedad y la dolencia afectan al trastorno, ¿no? ¿Se entiende? En esa tríada, Ah, sí, de qué manera la palabra y la visión social, ¿no? Y la medida subjetiva impactan sobre lo biomédico. A la inversa sabemos, ¿no? Uno se enferma de algo que tiene una fisiopatología, qué sé yo, y genera, pero recíprocamente, ¿no? Probablemente la enfermedad generó la idea de la medicina, pero después hubo una reciprocidad que se enroscó de otra manera y generó una díada interactiva y acá una tríada interactiva. eh, No sé si eso da pie para pensar un poco. totalmente de acuerdo. Es muy interesante eso. Y creo que ahí el autor, el que más directamente aborda esto, es de los tres que señalamos, es Arthur Kleinman, porque él justamente en la narrativa, al otorgar, usemos aquella vieja máxima bolchevique, todo el poder a los soviets, él sería todo el poder a la narrativa, y viene de la medicina, insisto, justamente habla de la palabra la pongo yo, no sé, no recuerdo ahora específicamente el concepto, pero justamente habla de una hibridación de la narrativa como una especie de transición, en donde se hibrida en el mundo del paciente y el mundo del médico que se presta justamente a trabajar con las narrativas y a escuchar, ¿no? La escucha atenta de la percepción del paciente, de los pacientes, del grupo familiar, porque por lo general es esto, Arthur Kleinman rescata, dice, no es solo el paciente aislado, es el grupo familiar el que mayormente viene y acompaña y se ve que impacta con fuerza en la vida no solo de una persona, sino del grupo familiar que lo acompaña. Entonces, sí, claro, ciertamente, la percepción es mutua y, y de hecho hay dentro de este universo que son las humanidades médicas, Joaquín, decirte que Kleinman lo señala y hay autores que han trabajado sobre cómo los médicos en general, las distintas profesiones de salud que están dentro de la atención de salud y enfermedad, salen, salen afectadas por la intensidad del trabajo, por las condiciones del trabajo, por la dolencia, por el tánatos excesivo en una situación de, qué sé yo. Y piensen, recuerden, tenemos un ejemplo cerquita, muy, muy cerquita, que ustedes recordarán, la pandemia de COVID. En la pandemia de COVID, distintos países se fueron alineando como pudieron, como les salió, a una estrategia que más o menos iba saliendo por consenso con la Organización Mundial de Salud, con la Organización Panamericana, en fin, esto ustedes lo recuerdan bien. Algunos países como el Estados Unidos de Trump, el Brasil de Bolsonaro, se cortaron solo y sin ningún tipo de atención, ¿sí? Era laissez-faire, laissez-passer, que se dijo en aquel momento que fallezcan los que tengan que fallecer. Bien, para los países que se dieron una política pública bien mal articulada, más o menos, con fallas, con grietas, no es eso lo que queremos revisar ahora, empezaron a ver en el emergente de la cotidianeidad
algunos problemas. Nosotros empezamos a ver la deuda que teníamos con la formación de internistas. Yo no sé si se acuerdan, en el 2020, a mediados del 2020, empezó a aparecer el hecho de que no había todos los internistas, había una serie de problemas, no había respiradores, no había camas. Para eso se pone algo de plata y empiezan a aparecer respiradores, empiezan a aparecer camas, con lo cual más o menos eso está. Ahora, no había todos los internistas necesarios. Y uno aprendió que un internista no era un médico que, che, vení y lo colocas acá, que es un profesional que se forma durante muchos años, que este, tiene una productividad media en su trabajo, que no puede estar 24 horas metidos en el hospital y que justamente los internistas empezaban a fallecer. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos, creo, un ejemplo, una figura respecto de esto que vos estás señalando, Joaquín. Las narrativas ayudan a pensar estas situaciones y nos muestran ejemplos, digamos, en donde no solo lo más clásico que vos decías, ¿no? Como una familia o un paciente asume una determinada enfermedad, sino también cómo la condición social, la patología, la pandemia afecta al profesional, al cuerpo profesional, al grupo. Recuerdo que eran muchas fueron varios. En algún momento salieron las estadísticas después de la post pandemia de la cantidad de internistas que habían fallecido, y no eran pocos. ¿Sí? Entonces me parece que esos impactos están. Miren, recuerdo otro ejemplo, esto del diálogo es un espacio muy fértil, muy interesante. En Historia de la Medicina hay un trabajo que yo recomiendo mucho, es el de Ricardo González Leandri, que estudia cómo el gremio, el antiguo medio gremio médico porteño, que vive de la época del virreinato, fines de los años 1700, hasta que cae Rosas en 1852, empieza a transformarse en una profesión médica acorde a los estándares que había en Estados Unidos y en Europa en ese momento. Son unos cuantos años, es un proceso de profesionalización, habla Leandri. Y él dice que ese proceso de profesionalización estuvo fuertemente cuestionado en un momento, que estuvo a punto de perderse todo lo que se había ganado en ese proceso de profesionalización, porque la sociedad no vio con buenos ojos que los médicos huyeran en la epidemia de fiebre amarilla de 1871. La mayor parte del cuerpo médico profesional de la Academia de Medicina se va de la ciudad de Buenos Aires y quedan solo algunos alumnos de medicina y algunos médicos que son los que se ven, digamos, en esa imagen del cuadro. Me sale Blanes, pero no sé si es Blanes. Se ve a un médico entrando que es Pedro Arata y al lado a Roque Pérez, que es el encargado de la comisión municipal para la fiebre amarilla en ese momento. Quedan muy poquitos médicos y un grupo de alumnos que son los que se hacen cargo de, sh- a ver, ¿qué era lo que se podía hacer en eso? Apilar los cadáveres, cargarlos, darle una sepultura, no mucho más. Entonces, atender a los que estaban agonizando, son más o menos las narrativas de un trabajo también, se recomienda mucho su lectura, el de un gran amigo, Maximiliano Finquepron, que ha trabajado sobre las percepciones está su libro en la serie esa, Edasa, sobre la epidemia de fiebre amarilla y cómo cambió sobre todo las percepciones de la muerte, los imaginarios de la muerte que había en la ciudad de Buenos Aires en ese momento. Ahí vemos un cuerpo médico, una disciplina médica afectada con fuerza por una pandemia, como ocurría en todos los países, ¿eh? Esto ocurrió también en Nueva York, ocurrió en San Pablo, ocurrió en París, ocurrió en varios lugares, porque eran décadas en las que los estallidos de cólera o fiebre amarilla eran fuertes. Sobre todo tengan en cuenta que en aquel momento se estaba reordenando la población después de la guerra del Paraguay y todo el movimiento de población que implicaba la entrada y salida de ejércitos a la ciudad de Buenos Aires fue un hervidero para la pandemia. Hay muchos ejemplos en donde justamente los profesionales de la salud se ven afectados también de algún modo por la enfermedad, las percepciones de la enfermedad. Claramente, sí, es un área muy linda de estudio.
Es que es imposible que el cuerpo médico no esté afectado y no tenga, no forme, o sea, el médico está socializado en el mismo ambiente cultural que el paciente. Exactamente, eso, así en esos términos más o menos los va a referir Kleinman. Es así, digamos, sí, coexisten en la misma sociedad, forman parte del mismo tejido social. Ante una situación como la que estamos hablando, la SARS-CoV-19 o la fiebre amarilla o la de 1918, como es la gripe española, o la de 1871, y son situaciones que afectan claramente a todos. ¿No? Es en ese sentido democrático, dice Roy Porter, el dolor y la enfermedad afectan a clases, a profesiones, a países ricos, más pobres. Sí, Gustavo, ¿querés hacer algún comentario? Más que comentar una pregunta, em, bueno, muchas gracias, la verdad que verdaderamente muy interesante todo lo que se ha ido como desgranando. Yo soy médico y me resulta muy interesante esta cuestión que has colocado sobre el tema de la fuente para pensar esto. Y lo que te pregunto en este sentido es si hay alguna cuestión que uno pueda pensar en donde la fuente pase a estar en un terreno tal vez no tan científico, sino la literatura como fuente de la representación. Vos hablaste y dijiste una palabra que me resonó muy interesante, que es gestión, y que yo en alguna oportunidad pensaba en tramitación, ¿no? Claro. Eh, me parece que cuando vos hablaste, por ejemplo, de la peste negra, vino a mi cabeza que muy buenas descripciones de la peste las hemos encontrado en el Decamerón No, el de de Cameron. Boccaccio, más que en lo que decían Sí. los médicos en su momento, ¿no? Y entonces, esto te pregunto, proyectado a la realidad rioplatense, al siglo XIX y el siglo XX, ¿esto se cruza en vos o vos estás por fuera de este lugar? Eh, bueno, hay algunas referencias, no es algo de lo que, insisto, yo vengo de un tipo de historia de la medicina más clásica, pero sí he leído varios trabajos, se pueden poner en contacto, se pueden sugerir, son trabajos lindos. Creo que el más clásico de todos, uno es el de Armus sobre la Sí, ciudad impura, ese es un clasicazo. Pero me quiero detener en esto que dijiste. Vos sabés que en otro texto, el propio Roy Porter del que hemos hablado dice esto mismo que vos decís. El de Cameron es una de las fuentes más lindas para entender ese descalabro traumático que es la peste negra europea. Em, Cuando existe la posibilidad, y hay otros textos en otros contextos de la historia de la salud y la enfermedad similares. Em, yo sé que Maximiliano Finkelpron, cuando trabaja con las percepciones de la fiebre amarilla en 1871, rescata escritos, libelos, y nos queda en Argentina, les diría, un trabajo mucho más grande por hacer. Los archivos nos están esperando todavía. Es mucho más lo que hay por hacer al respecto. Esa es una de las cosas que a uno le da, sí, la vida es muy corta y hay mucho por indagar al respecto. Créanme que son mucho más la cantidad de diarios, de cartas, de personas que evidentemente fueron protagonistas, vivieron, tuvieron afectadas, tuvieron familiares muertos, ¿sí? Y que nos llevarían a una descripción similar, este, a lo que vos estás diciendo, lo de Camerón. Recuerdo también el texto de Dafoe sobre la la peste en epidemia, la peste Inglaterra. en Inglaterra, y tenemos otro
muy bonito. Ese Sé es que un texto de ficción también, ¿no? Pero, sí, pero sí, 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 sí. Pero sí, ojo que también la ficción en este sentido opera como la socióloga de la ciencia Donna Haraway ha rescatado varias veces como un espacio para pensar dramas del presente. Puede estar ficcionalizado, pero ha hablado de los ciclos de pestes que vivió Londres y que vivió hasta bien entrado el siglo XIX. Hay textos parecidos para Nueva York, que también es una ciudad tremendamente afectada por ciclos de epidemias a lo largo de todo el siglo XIX. Las a mí me parece narrativas, que esto que vos decís es Camus cuando sí, cita, empieza con una cita de Defoe, ¿no? También algo. sí, Pero por eso yo te pregunto, ¿es eso una fuente posible? sí, sí, O, sí, eh, claro. Sí, no, sí, ahí se entendió mejor la pregunta, sí, ni hablar, sí, 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 claro que sí. Imagínense que también la otra fuente posible han quedado algunas pinturas. Han quedado, miren qué manera tan paradójica, tan dolorosa, tan violenta, tan controversial de escribir, ¿no? Las largas procesiones de los flagelantes. ¿Qué era lo sí, que hacían esas personas? Se latigaban uno al otro en una larga cadena, que era una especie de ritual, uno diría, para exorcizar la enfermedad, para conjurar algo de la enfermedad, y estás escribiendo violentamente en el cuerpo del otro algo del orden de una plegaria, ¿sí? Y sobre eso han quedado pinturas, han quedado relatos, han quedado, de hecho, algunos bistró, ¿vieron en esas bonitas iglesias que hay en Europa? bueno, el Eh, triunfo de la muerte. sí, claro, hay toda una percepción, claro, hay toda una percepción del arte y de lo pictórico sobre el cambio, estas cosas que estudiaba Philippe Arié, el cambio de las percepciones de la muerte. Bueno, esto que vos nombrabas, Gustavo, muy, muy fuerte, con el impacto, el descalabro que trae la tamaña pandemia en Europa. Sí es una fuente. En rigor de verdad, el problema no es el objeto, el que usamos como fuente, dirían algunos metodólogos en historia, sino las preguntas que uno le hace. Pueden ser huesos que han quedado de algunos enterramientos, pueden ser pinturas, pueden ser cartas, pueden ser diarios, pueden ser libelos, pueden ser, vamos, el asunto es qué preguntas. Y ahí es donde se arman las mesas más interesantes de debate en historiografía. Este, claro, sí, sí, todo puede ser utilizado como fuente. Acá, Pablo, en el chat hay una pregunta de Nahuel López, que supongo que está presente, Sí, que dice, bueno, agradece por el sí. encuentro y dice, en relación a las fuentes y reciprocidad, pregunta, ¿estaría sucediendo un eco de la singularidad del paciente? A ver, como un poquito más de aire esa pregunta, ¿cómo sería? ¿O qué sería el eco de la singularidad del paciente? No sé si Nahuel está presente, yo no lo estoy Yo, viendo. yo entiendo algo ahí, pero me gustaría poder tener un poquito más de datos para... Ujú. No Hola, lo ¿qué veo. tal? Buenas noches, ¿se me Ahí está. escucha? Sí, 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 Nahuel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Bueno, gracias por este espacio, la verdad que es una charla muy No, amena. gracias a ustedes, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Y en relación a la pregunta, yo soy licenciado en psicomotricidad y hace un Sí, tiempo, bueno, fundamentalmente la palabra percepción encuadra justamente un poco la pregunta, ¿no? ¿En qué medida, digamos, la medicina tiene la posibilidad real de que un médico llegue con su singularidad al paciente y que eso sea la reciprocidad en sí? ¿Es posible sí, que eso suceda? sí, claro. Yo creo que sí, y creo que Arthur Kleinman va a argumentar en ese sentido. No todos los médicos, incluso con el mismo grado de experticia, pueden afrontar un mismo caso. Esto seguramente es algo que
han vivenciado los compañeros médicos y que es bastante difícil de argumentar, pero digo, hay personas que han echado una empatía, han enraizado, han hibridado una empatía, una reciprocidad, han armado justamente, si estuviéramos en psicología, se diría una transferencia, ¿no? Pero vamos, porque es justamente una mirada amorosa de escucha hacia el otro y el otro hacia uno que da curso a justamente, si me permiten el concepto más antropológico, al ritual de la cura, al proceso de la cura. Entonces, sí, claro que hay algo del orden de la singularidad. Yo entendía por esto, porque suele haber algún debate en historia, en sociología, sobre la singularidad del paciente. Bueno, ¿en qué medida? Si todas las narrativas son válidas, dirían algunos más cercanos a las posiciones más clásicas y todas las narrativas son válidas, entonces el propio concepto de dolencia o de patología quedaría cuestionado. Porque, bueno, tiene un espíritu más la clínica tiene un espíritu más necesariamente más universalizador, ¿va? Porque sé que hay algunas tensiones ahí, pero yo creo que esto que estás diciendo, de hecho, no sé si no está en la introducción del texto de Arthur Kleinman de Narrative Illness, y hay algunos profesionales que están en condiciones de armar una relación de escucha, una transferencia, un vínculo amoroso con determinados tipos de pacientes que por algún motivo profesional y subjetivo al mismo tiempo logran sostener ese vínculo y al mismo tiempo logran llevar adelante ese proceso, transitar no sé, este concepto tan profesional de la adherencia del tratamiento, ¿no? Logran llevar adelante algo de eso. Creo que sí. De hecho, Arthur Kleinman va a decir, él es su secreto deseo que esto sea así. Él cree que más antropología, más literatura en el marco de los estudios médicos permite esta aproximación. Cuando Alejandra preguntaba al inicio del conversatorio un porqué para esta proximidad, el más secreto de los anhelos de Arthur Kleinman es, che, más antropología permite sensibilizar y armar justamente una adherencia de tratamiento, un ritual, una cura, vamos, el proceso que ustedes le quieran dar, aquello que los sociólogos clásicos llamaban la relación médico-paciente. Creo que iría por ahí, Nahuel. Muchísimas gracias, Pablo. No, gracias a vos por tu pregunta. Hay algunos otros comentarios en el chat. Leo el de Julia, que dice, en el caso de los psiquiatras, en ocasiones los médicos hacen una empatía al punto del compromiso de sus propias vidas privadas, comenta Julia. Sí. Los médicos hacen una empatía al punto del... Sí, claro. Sí, sí, sí. En este sentido, creo que tanto en psiquiatría, en medicina en general, hay muchos casos en los que hay muchos casos en los que la propia vida del profesional queda comprometida. Este, y a veces de modo que, a ver, supongo que lo que quiero decir es a veces de modos no esperados. Uno no tiene ni la más mínima idea en lo que el profesional se está metiendo cuando se mete eh, a ayudar a esa persona, atender a esa persona y eventualmente su vida puede salir, nada, puede salir transformada de modos totalmente inesperados. Sí, creo que justamente por eso, que también es un poco lo que le pasa a los antropólogos cuando hacen etnografía sus vidas, o aquel sociólogo que hace métodos quali específicamente, o a las personas que trabajan con el método de la escucha de la palabra, que son varias disciplinas humanísticas, además de los profesionales que estamos hablando, ¿no? El campo te transforma. Ciertamente, hay muchísimos ejemplos en antropología al respecto. En este sentido, justamente los historiadores pareciéramos los más remolones, porque bueno, como el chiste que se suele hacer profesional siempre es como el objeto de estudio de la historia, por lo general está casi siempre muerto. Hay un título de un historiador francés de un libro que es
hablar con fantasmas, porque básicamente uno va al archivo y está recuperando vidas de personas que fallecieron hace mucho tiempo, a pesar de que hoy por hoy hay todo un área de la historia que se llama historia del presente y se parece más a la sociología o a la antropología, es decir, tiene un diálogo de entrevistas, de cara a cara. Por lo general el historiador tiene una relación más mediada, así todo hay también un compromiso y hay de alguna manera, una modificación, este, no tan drástica, pero de la vida de los historiadores. El resto de los profesionales me parece que en su práctica profesional y sí hay una modificación y en algunos casos no esperada. Bueno, de alguna manera la medicina narrativa propone estrategias como para mediatizar esa modificación, por lo menos esa modificación tan extrema como de la que habla Julia, ¿no? Sí, Del punto del compromiso de sus propias vidas privadas. Me sí, queda claro. resonando eso porque Sí, sí, el tema del autocuidado del médico. sí. Sí, ciertamente. Eh, bueno, Julia está en contacto con, con mucha antropología, especializada en psiquiatría y tal. Entonces, en rigor de verdad, hay muchos profesionales, jóvenes profesionales en este sentido. En este sentido se da no solo en la psiquiatría, insisto, sino también en la medicina en general. Esto de ponerle el cuerpo. Nosotros en Argentina tenemos esta metáfora y que nos permite sintetizar, ¿no? Es que de tanto ponerle el cuerpo a determinadas situaciones profesionales que las vidas se ven comprometidas. Se ven comprometidas o por el sustento económico, o a veces por el cansancio, o a veces por la angustia de no tener los recursos para enfrentar determinadas situaciones. En fin, de múltiples maneras, la propia salud del profesional se ve afectada. Esto me parece, ¿no? Sí. Bea, Bueno, agradecerte, Pablo, y por supuesto que vamos a querer toda la bibliografía que nombraste, que nos Está a dijiste. disposición. Sí, sí. Pero yo lo que quería volver un poco a lo que nombraste de la participación comunitaria en las decisiones de salud, cómo organizaciones de pacientes se levantaron en un momento a favor de sus derechos y es un tema que realmente a mí me preocupa, o sea, me tiene con pensamientos al respecto porque es muy difícil de lograr esa participación comunitaria, es un desafío, me parece. Tenés razón. Y si bien la medicina narrativa habla sobre todo de la singularidad y de esa participación singular en el encuentro y en el vínculo, en lo relacional, para dar participación, de que Sí. no tratamos enfermedades, tratamos personas y que esa persona tiene esa participación en su proceso Um, que está viviendo y que solo él sabe realmente lo que está necesitando, más allá de que nosotros tenemos un conocimiento, hay un problema estructural de desigualdades muy fuertes sí, en donde la participación se hace muy difícil y sobre todo a nivel organizacional, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esas necesidades de las personas sean recabadas por las organizaciones y que realmente no sean necesidades de las organizaciones y sean de las personas? Y ver vos qué tenías que decir o qué más podés decirnos un poquito sobre eso, de la historia y de la participación de las comunidades, ¿no? Em, hay algunos textos, hay algunos trabajos sobre formas organizativas, algunas veces más espontáneas, otras veces más em, más apalancadas por ahí en espacios clásicos como los hospitales y tal. Es un movimiento que se da mayormente, insisto, desde la segunda, sobre todo con mucha fuerza desde la segunda mitad del siglo XX. Es pareciera después de la segunda posguerra mundial y sobre todo cuando empieza a haber a nivel colectivo un descreimiento muy fuerte en la ciencia. Imagínense que para 1946, 1947, 1948, 1950 es el lustro en el que la gente se desayuna que existe, tiene que empezar a convivir con algo llamado, con dos productos de la Segunda Guerra Mundial, las armas nucleares, es decir, que hay un loco con un dedo en un botón que te puede hacer volar medio mundo. Vamos, todos nosotros crecimos con lo que Carl Sagan llamó el fantasma del invierno nuclear, y luego
tramitar, asumir el hecho de que profesiones como la medicina, la química, la agronomía, la ingeniería construyeron Auschwitz-Birkenau. Entonces hay un quiebre muy fuerte de las percepciones de ese ideal de de la medicina y la ciencia positivista de progreso continuo. Las comunidades, la sociedad civil a nivel internacional empieza a levantar la guardia y a cuestionar a las profesiones científicas, a las profesiones de salud. En Estados Unidos, además, hay muy fuerte un movimiento, pero creo que en todos los lados, creo que aquí también, hay un movimiento justamente que empieza a empoderar a los pacientes, que empieza a empoderar a determinados grupos de personas. Yo coincido con lo que vos decías, hace falta más eso todavía, sobre todo para intentar igualar un poco las fuertes asimetrías que hay, ¿no? En términos de lo que los sociólogos de la medicina han llamado el poder biomédico o cosas por el estilo. Esos movimientos, Hardy y Tenzi dice que han adquirido un poder importante, sobre todo en el campo de lo legal, que hay en los hechos, llegan incluso a generar un propio miedo dentro de las comunidades médicas por el hecho de la pérdida de la matrícula. Es tal los niveles de judicialización que hay de algunas situaciones que hacen que los propios grupos médicos, la famosa AMA, la American Medical Association, tenga equipos de profesionales y de abogados que están ahí intentando ayudar al respecto. Todo eso tiene que ver con múltiples movimientos, me parece. Uno de los clásicos que aparece mencionado aquí y que como en Argentina ha tenido cada vez más peso, me parece que hay que prestarle atención, es el feminismo. Los años 1950, 1960, 1970, 1980 en Estados Unidos son los 30 años no solo de la cristalización del estado de bienestar, sino que es la cristalización de las movilizaciones por los derechos de los americanos afrodescendientes y al mismo tiempo la toma de las calles por el movimiento feminista, que pone en su agenda de reclamos no solo formas organizativas, sino una agenda muy concreta sobre el cuerpo, sobre determinadas variables de salud sexual y reproductiva, a partir de las cuales salen las matrices legales que nosotros conocemos y que hemos visto debatir hasta ayer y que siguen siendo debatidas. Claro, fue un aliciente muy fuerte justamente para empezar a reclamar, a reivindicar este, multiplicidad de derechos sobre situaciones que antaño, de alguna manera, la profesión y un poco el aparato de Estado protegía en el caso de los médicos. Tida, no me quiero hacer el distraído con algo. Vos señalaste el cómo echar mano de esas organizaciones. Bueno, en Argentina hay un movimiento, a pesar de que hoy por hoy la situación política y social hace que esto esté más cuestionado, sigue habiendo una activa cultura de la movilización política, de la organización de movimientos de base, de espacios de discusión. Sí, esto sigue siendo muy importante en el campo, y en el campo de la salud más, en el campo de la salud hay una tradición muy grande, qué sé yo. Lo que nombraba Alejandra cuando arrancábamos la charla, el Círculo Médico Argentino, es básicamente un grupo de estudiantes que se autoorganiza y que tiene unos niveles de protesta en la calle por cuestiones de salud y enfermedad, de políticas públicas de salud muy grandes. Entonces me parece que hay en el ADN del espacio de salud y enfermedad están las condiciones como para organización, ¿no? Como para organizar esos espacios. Cuanto más mejor. No son pocos los historiadores de la ciencia que dicen que si no florecen esas formas espontáneas, organizativas de pacientes, de personas que estén protestando contra la contaminación del agua, que en fin, hay muchísimas al respecto. eh, bueno, hay algo de la defensa de los derechos de la sociedad civil que queda desprotegida. Alejandra conoce a una gran amiga de la Universidad de San Martín que ha escrito mucho al respecto, que es la doctora Ana Vara,
que fue compañera docente mía en la maestría que estudió Alejandra y que es compañera docente con la que hemos organizado espacios y tal. Ella estudió, por ejemplo, espacios organizativos que tenían agenda de salud y enfermedad. ¿Recuerdan hacia el 2007-2008 el conflicto con Uruguay por Botnia, por las papeleras? Bueno, hoy hubo una agenda muy fuerte de salud a discutir y había que convencer a la población de Gualeguaychú de que era legítimo la instalación de la papelera que hoy está y funciona, porque lo que señalaban eran, tenían sus propios profesionales, sus propios trabajadores sociales, sus propios químicos, había un cuerpo profesional que salía de la sociedad civil que se autoorganizaba y que decían no queremos la papelera porque implica contaminación, implica olor a podrido en el aire, implica, sí, está bien, le va a dar una fuente de trabajo más a Uruguay, no a Argentina, pero va a implicar contaminación y riesgo de salud. Creo que no se equivocaron, me parece. Así que apostar a las formas organizativas de base, seguro, ahí podría haber una posible estrategia, Beatriz. Y sí, me parece que justamente ayuda a quebrar asimetría. Bueno, yo me acordaba, y ya le doy la palabra a Joaquín, yo estuve en Catamarca hace poquito, y el movimiento social en contra de la minería es De la minería, impresionante. Pero es tremendo. impresionante desde la primera persona a la última que uno se cruza, todos están alarmadísimos con el tema de los recursos y bueno, que de alguna manera Del, tiene que ver con la salud en última instancia también. Del agua, hay muchos grupos, sobre todo en provincia de Buenos Aires, que han estado estudiando la problemática del agua y de cómo el glifosateo constante de los últimos 30 años para la matriz agroproductiva local de alguna manera ha afectado. Yo originalmente soy nacido y criado en la ciudad de Tandil. Imagínense que es foco sojero por naturaleza y si bien ha crecido la economía del pueblo y todo bien con eso, no es menos cierto no voy a hablar de pandemia, pero ¿saben la cantidad de neoplasias infantiles que hay, que pasan totalmente desapercibidas porque son niños del campo, son o hijos de chacareros empobrecidos, de laburantes, no se dice absolutamente nada y vamos, qué sé yo, está señalado por trabajadores sociales, por distintos profesionales, tiene que ver con los niveles de contaminación que hay en las napas de agua, me parece. Así que cuando aparecen proyectos tales como granjas porcinas para meter, digo cualquier número, 3.000 millones de kilos de carne porcina por año o por década a China, porque esto nos va a sacar del pozo económico en el que estamos, tiene mucho que ver con este tipo de actividades, me parece que tiene que ver mucho con salud. Está bien, por ahí salud colectiva, capaz que no es el foco, pero me parece que tiene que ver con los temas que se reflexionan aquí también. Joaquín, y ya vamos cerrando este espacio por lo avanzado del horario. Y queda una que es muy bonita de Victoria, ¿eh? Que es cuáles Sí, son las enfermedades más silenciadas o las menos narradas o con más dificultad para ser contada en los últimos 2 siglos. Me animo a decir alguito también al respecto. sí, Hay cómo no. buenas, hay lindas cosas. Sí, adelante. Sí, no sé, quiere... Dale, dale, Joaquín, dale. Bueno, no, sí, la verdad, muy interesante la cantidad de aristas sobre la que vamos discurriendo, ¿no? Que son un montón. Digamos, acá en Mar del Plata, paren de fumigarnos, es un movimiento Sí, fuerte, un grupito. tremendo, Hay sí, sí, el libro Veneno que se escribió con gente de CONICET, ¿no? Hay una sí, cantidad de cosas. Pero de yo material importante. quería pensar un poco hay muchas carreras de ciencias de la salud, de medicina en particular de grado, que tienen asignaturas que son historia de la medicina. Y me preguntaba qué contenidos tendría la historia de la medicina, ¿no? Porque realmente esto que estamos hablando, ¿no? Se me ocurrió ahora, o sea, porque algo nos va moldeando y a veces hay movimientos y cosas, y a veces hay como complicidades en el silencio o imposibilidades de nombrar, ¿no? Se me ocurría mientras tanto lo de la discapacidad en este momento, pero también cómo se relata la medicina defensiva, cómo nos va moldeando. Y un rato Sí. largo estuve pensando
en la reciente pandemia de COVID, ¿no? Sobre lo cual tenemos un tabú enorme para volver a pensarla, ¿no? Como que pasó y no hay nada más. Yo Sí, escribí una vez un textito para trabajar con los estudiantes que se llamaba Aplausos a las 21, ¿no? Y yo qué recuerdo lindo cómo título, era eso, ¿no? Y lo que uno qué lindo veía de título. este lado, ¿no? Eh, hay como un silencio. En realidad, por ejemplo, donde yo lo viví, un 10% de la población del hospital público, esto de la falta de internistas y qué sé yo, se ocupó de bancar en guardias 3 veces por semana, donde alguien de repente no podía ir porque estaba sintomático, hisopado y con, ¿no? Entonces, hay gente que dejó de ir al hospital cobrando el sueldo durante 2 años y gente que se hizo cargo, y gente que no fue ni a aprender a hisopar, que era lo mínimo que había No. que hacer, ¿no? Y después sucedió esto que en forma dispersa todos los grupos empezaron a desobedecer la normativa de la no visita, hasta que eso tomó un lugar y nada, empezamos a decirle, le tengo que dar un EPP a esta persona porque era despedirlo y verlo salir con los pies para adelante, ¿no? Y los grupos vivían esto que casi no podían articular un relato, ¿no? Entonces, todo está aplausos a las 21 y qué sé yo, y sobre eso no volvemos ni siquiera, ¿no? Es decir, hay como un relato heroico que a la vez fue muy asimétrico, a veces muy futil, porque todas las intervenciones eran futiles en realidad, ¿no? Y eso tuvo un efecto y estaban los equipos de salud mental que se ofrecían para atender, pero que tenían escasa cantidad de consulta, una mezcla de estoicismo y de que también es muy de la profesión, nada, cómo hay un área enorme como para trabajar para entender el perfil profesional, interpelando esto que está Mm, si no silenciado. Me imaginaba que si estudian la historia de Chagas, algo de la peste amarilla, de la fiebre amarilla en el canal de Panamá, que se quedan con un anecdotario de fechas claro, que de repente acá aparece con una riqueza para pensarnos como oficio, ¿no? sí, Nada, mil cantidades de cosas, no sé, nada, y me voy con otra locura. Hace poco un par de conocidos se recibieron, una parejita joven de anestesistas, y empezaron a trabajar. Entonces están cobrando recién recibidos 31 millones de pesos al mes. Nada, nada que ver con lo que venía diciendo. Parte de la sí, torta única de salud. Estamos llenos de silencios y de tabúes, sí, millones. Son parte de la historia, cómo se forma esa asociación. Nada, para abrir algo que, sí, que no es la sí. hora. Pero pensar, ¿para qué damos historia de la medicina en Uf, la qué formación de pregunta, profesionales, qué ¿no? pregunta. ¿Cuál es el objetivo de la asignatura? Qué pregunta. A mí me toca profundo porque yo ya con muchos años de docencia he aprendido a querer mucho la historia de la medicina y la historia de la ciencia, que son las dos cátedras, los dos ejes temáticos que con más fuerza me toca dar en la Universidad de San Martín. Respuesta concreta. Ha habido distintas olas, distintas modas. Ustedes tengan en cuenta que profesionales médicos que se dedican a hacer la historia de su profesión hay desde que hay medicina. Un ejemplo. Van a encontrar en aquellas personas que estudian la medicina griega clásica que Claudio Galeno, cuando tiene que mirar 4 siglos atrás y compilar la lista completa, lo que él cree que es la lista completa de tratados hipocráticos, ya sienta las bases para una biografía de Hipócrates. Traducción, el flaco se puso a hacer en su laburo, se hizo espacio entre sus pacientes, se puso a hacer historia de la profesión médica. O sea, esto está tan metido en la profesión médica como la profesión médica misma. ¿El por qué? Bueno, ciertamente hay un estilo, mayormente a mí no me gusta, yo he tenido muchas peleas en congreso con esto, hay un estilo anecdotario. Tomo la palabra que vos dejaste ahí picando, Joaquín. Y ese anecdotario no nos es útil para pensar las relaciones sociales, que es lo que nos interesa desde la
humanidades, y sobre todo de aquellas que tienen cierta perspectiva crítica, que es lo que uno ha aprendido y ha aprendido bien en las carreras de ciencias humanísticas y sociales, más allá de que hoy nos lluevan las críticas por ese tipo de aprendizaje. Entonces, hay toda una historia social desde los años 1970, 1980, que se pregunta por las raíces sociales de la salud y la enfermedad. Es decir, cómo impactan, cómo se transforman en las sociedades después de determinadas enfermedades, cómo impactan. Voy a retomar lo que dijo Beatriz, porque es una pregunta de agenda, no es una pregunta que uno se haga de comunista indigesto que sea, por favor, no es eso, no es que uno anda con la bandera roja saliendo a convencer personas. Vamos, hay tesis de doctorado, hay libros a nivel internacional que se preguntan por las desigualdades en salud, vis a vis, en espejo, a las desigualdades sociales, porque son tremendas las desigualdades en salud que estamos empezando a atravesar a nivel local, regional y global, y cómo preparamos a nuestras futuras generaciones de profesionales de la salud de cara a esas desigualdades, en donde sabemos que va a haber personas que están totalmente convencidas de una mirada social de la medicina, pero va a haber otras también convencidas que se van a meter en la carrera de la profesionalización y de la monetización y de ir por una renta médica. Hay tantas series al respecto, hay tanta literatura al respecto que la verdad que, que están esas asimetrías, están y que trabajan en espejo con las asimetrías sociales. Vamos, está el informe de Piketty, el informe de la desigualdad mundial a nivel internacional, no es algo que nos estemos inventando nosotros. Así que decirles, hay una posibilidad de una historia social con mirada crítica para preguntarse cómo las enfermedades afectan e impactan en las desigualdades sociales, cómo las distintas profesiones de salud abordan esto, cómo hay un distinto ideario y abanico de pacientes a nivel internacional respecto de las distintas clases y jerarquías sociales. Hay una mirada no anecdotaria y muy interesante de la historia de la enfermedad y de la historia de la medicina. Ciertamente, lamentablemente no es la que más se da. Yo tomo el compromiso, dado que está esta preocupación, cuando estemos avanzando. En principio, puedo circular los videos, han quedado en las listas de reproducción en un canalito de YouTube que yo tengo por ahí oculto, de los seminarios que ha hecho Alejandra, en donde interpelamos muchas de estas cosas y están. Entonces, para que vean de qué hablamos cuando hablamos de historia social de la medicina. Yo voy a circular esos canales para que ustedes los vean ¿sí? Y además les voy a circular las propuestas de seminarios que damos en la Universidad de San Martín, por ahí les interesa participar y siempre podemos intentar arreglar que no les cobre la participación, en fin, esas cosas se arreglan. Me quedo con esta pregunta, es muy interesante la pregunta que hacía Victoria sobre qué enfermedad. Dice, ¿cuáles son las enfermedades más silenciadas o las menos narradas o con más dificultad para ser contadas en los últimos 2 siglos? Es que lo que se ha roto, Victoria, en la historia de la enfermedad, estoy recordando un texto de unos arqueólogos y de unos arqueólogos especializados en arqueología de la medicina y de algunos historiadores de la medicina, dice, si hay algo que se rompe cuando uno mira el registro histórico, desde que empezaron a evolucionar las primeras especies homínidas, desde que quedan registros arqueológicos hasta nuestros días, se rompe la ilusión de una historia total de la enfermedad. Uno puede reconstruir según las percepciones y según las herramientas que tenga momentos. Y sabemos que la gripe que nosotros vivimos hoy como gripe no es la misma gripe que vivieron hace 500 años las poblaciones europeas que estaban llegando a América, y no es la misma gripe que vivieron hace 10.000 años en el Neolítico, en la Revolución Neolítica, las primeras sociedades-estado, y probablemente no sea la misma gripe que vivieron hace 2 millones de años atrás los Homo habilis y los Homo erectus. Así que un poco se rompe eso. Una de las cosas que sí los arqueólogos rescatan es que muchas veces, a veces el acceso a algún osario, algún
un túmulo de enterramientos desconocidos, hace pensar o da pistas para pensar en la existencia de enfermedades que uno había desconocido hasta ese momento, con lo cual a veces la agenda está abierta, las sorpresas están abiertas. Algunos de los que rescatan, dice, qué sé yo, desde que hay una perspectiva social preocupada por esto y desde que se dejó de creer en que las únicas enfermedades eran las enfermedades clásicas, las parasitarias, las enfermedades contagiosas, las infectos contagiosas y tal, y se empiezan a agregar aquellas enfermedades asociadas a la violencia, ¿no? Y piensen ustedes un momento lo impiadoso que podía ser una legión romana arrasando en una aldea a la que estaba conquistando. Y los cementerios que dejan, las marcas de violencia sobre esa población, claramente empiezan a ser agenda de historia de las enfermedades, porque las violaciones, las torturas, los sadismos que se permitían como parte de muchas de ellas descritas, si quieren, por clásicos griegos en el siglo I, muchos de ellos forman parte qué sé yo, de fuentes clásicas, digamos, comienzan a ser descubiertas. Claro, cambió la lente teórica. Aquellas asociadas a la violencia también son descritas como campo de la historia de la enfermedad. Entonces, una violación, bueno, pasa a ser leída con esos anteojos, pasa a ser leída con esos lentes. Vamos, que hay un gran historiador francés, quizás ustedes lo hayan visto, que es el historiador especializado en historia de los cuerpos, Georges Vigarello, que tiene un libro sobre la historia de las violaciones, donde básicamente se reconstruyen desde las percepciones de las personas abusadas en los siglos XVII, XVIII, a las reacciones que se daban públicas cuando aparecía o se identificaba un violador, digo, en fin, comienza a haber ahí una serie de respuestas concretas, comienza a haber toda una identificación de situaciones, de condiciones que antes no se las percibía de este modo, que ahora sí se las percibe, y, y bueno, hay mucho trabajo para hacer al respecto. A veces hay continuidades muy llamativas, y que con esto cierro, pero bueno, me preguntaron por algo que me gusta, entonces me engancho. En uno de los últimos seminarios en los que estuvo Alejandra buscando en las bibliografías, yo encontré un paper de un arqueólogo, un historiador francés, que estudia medicina, historia de la medicina en las sociedades babilónicas, es decir, sociedades que vivieron unos 1500, 2000 años antes que los griegos. En el actual territorio de Irán y de Irak hubo enormes bibliotecas, hubo grandes profesiones médicas. Los griegos obviamente ningunean eso, no lo consideran, porque ellos se consideran a sí mismos los grandes creadores de la medicina. En los hechos, en el mundo asirio, en el mundo babilónico, en el mundo acadio, había grandes médicos y escribían en tablillas de barro. Bueno, a los bifes, concreto, un chico estudiando las tablillas del British Museum, ese hermoso museo, con todas las tensiones que genera entrar en ese museo, descubre en una tablilla de barro una descripción, se sorprende en principio y luego la pone este, mm, al lado de la descripción clásica de una patología muy conocida, que es el mal de Parkinson. Se la conoce con el nombre del doctor Parkinson, un médico británico de orígenes del siglo XIX, fines de los años 1700, principios de los años 1800, y hace una descripción más o menos clásica de algunos de los síntomas, de los efectos que está sufriendo la persona que entra en un ataque de epilepsia, digamos, asociado al Parkinson. Bueno, la tablilla cuneiforme que encuentra este estudiante describe exactamente los mismos síntomas. Está escrita 3000 años antes que la tablilla que el texto de Parkinson, y describe casi los mismos efectos. Describe situaciones muy similares. Entonces, a veces hay rupturas en cuanto a los lenguajes con los que abordamos las enfermedades. A veces se suelen encontrar unas llamativas coincidencias que enriquecen un poco este debate. Bueno, Pablo, no te queremos quitar tampoco
tanto tiempo, súper linda, toda esta parte de conversación final creo que nos deja a todos con muchas cosas para seguir pensando. Hay un comentario que tiene que ver con la pregunta que hizo Beatriz y que lo leo y con esto cerramos. Sí, Un comentario de Julia que sí, dice, bueno, que en relación a los grupos de pacientes en las etnografías antropológicas, observamos que los grupos más activos son los que padecen HIV y las menos activas los de las discapacidades, para pensar sobre las dificultades de movilidades físicas de los pacientes y sus cuidadores que no disponen de tiempo para movilizarse. O sea que hay claro. se abre toda una cantidad de factores que tienen que ver un poco Uf, con lo que planteaba Beatriz, ¿no? claro, claro. Bueno, para Quiero, cerrar, Pablo, lo sí, único es, vos sos nuestro broche de oro de este año, el último Ateneo que hacemos y sos nuestro invitado final, así que agradecerte mucho porque yo con les vos agradezco a ustedes, coronamos este año de Ateneo. yo les agradezco a ustedes, les agradezco muchísimo y desde ya, por favor, quedo a disposición cuando quieran para repetir esta hermosa charla. Bueno, Nos, muchísimas nos da muchas gracias. ganas de estudiar algo con vos, Sí, sí, la verdad que vamos Eh, a estar en esos seminarios, Ale, Voy avisanos, a porque hay pasar, que... recontra, los voy a pasar, recomiendo, pero así voy a pasar tremendamente. los programas y los lugares, los links a Alejandra y a Jorge Sí, para que vengan. Van a ser más que bienvenidos, los van a disfrutar. sí, realmente. Gracias. Bueno, muchas gracias, buenas Muchas noches a todos gracias. Un Muchas gracias y a abrazo. ustedes, que terminen muy bien el año. muchas Gracias. gracias igualmente.